Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, lo guarde, un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por esos medios, por el perfil de Facebook, el Valeviches y por el canal de YouTube, en el cual Dios cabe para anunciar la virtud de la que nos llamamos de las tinieblas, dándole muchas gracias a Dios por este nuevo día de vida y porque, bueno, por su misericordia que son cada mañana y pidiéndole a Él que me ayude a pesar de mis debilidades, de mi fragilidad de este cuerpo débil, a predicar tu evangelio con don de verdad para que el nombre del Dios Padre de Israel, del Dios de Israel, sea glorificado a través de mi Señor Jesucristo el justo. Amén. Amén. Se lo pido todo a mi Dios de Israel en el nombre de Jesús, el Cristo. Amén. Bueno, vamos a continuar predicando la carta a los romanos. Recordando que ya comenzamos a ver la lección de Dios por Israel, hoy vamos a terminar, si Dios quiere y me lo permite, esta parte, ¿verdad? Yo siempre hago resumen de lo que dije ayer, pero hoy por cuestión de tiempo no lo voy a hacer, porque quiero abarcar varios capítulos, varios versículos y no tengo tiempo ahorita para hacer lo que el Señor me dijo a mí. Entonces, si quieren ver todo lo que se dijo acerca de la elección de Israel, por aquí, por mi perfil de Facebook o por mi canal de YouTube, lo pueden ver, amén, en el video anterior a este y en este también. Vamos a terminar de ver eso. Ok, vamos a leer entonces la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos en Romanos 9, del 16 al 19, al 29, perdón. Escrito está, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice, para esto mínimo te he levantado para montar en ti y poder, y para el nombre que sea anunciado por toda la tierra. De manera que a quien quiere, de quien quiere tiene misericordia, y a quien quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes tú, hombre, ¿quién eres tú? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú? Para que alterques con Dios. Y da el vaso al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el vaso de barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notoria la riqueza de su gracia, las demostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también han llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también los gentiles, gloria a Dios. Como también en Oseas dice, llamaré al pueblo mío a que no era mi pueblo, y a que no ama, y a la no amada amada, y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la ley de justicia y con prontitud. Y como dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma y Gomorra habíamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a comenzar como siempre, leyendo versículo por versículo, interpretando el texto con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero tal vez no lo vaya a hacer tan extenso porque estoy corto de tiempo, hermano. Amén.
¿sí? Así que no depende de que viene ni de que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Mire, la salvación no es por el chupo, no es que como yo soy hijo del pastor, entonces eso me asegura a mí que yo, el hijo del pastor, estoy automáticamente salvo. No es así. Y esto se aplica a los judíos también. No por venir de Abraham, por descender según la sangre de Abraham, eran hijos de Abraham, como ya vimos. No todo israelita es Israel. No todo lo que viene de Abraham es un verdadero israelita. O no todo lo que viene de Abraham es un verdadero israelita. Valga la redundancia. Entonces la salvación no es por enchufe, la salvación no es por genealogía. Tampoco la salvación es por el esfuerzo o el mérito humano. No es porque yo me esfuerce más que otro pecador. Yo alcanzo la salvación y el otro pecador se va para el infierno. No, eso no es así. Eso es lo que creen los católicos, romanos apostólicos del rito latino. Eso es lo que lamentablemente algunos hermanos en la fe creen, que yo me tengo que esforzar y para ganar mi salvación. No, no es de que quiere ni de que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Amén. Los judíos se esforzaban, por ejemplo, los fariseos se esforzaban por guardar la ley, según ellos, ¿no? Y a esos que se esforzaban por guardar el sábado, por cumplir la fiesta y todo ese tipo de rituales que nosotros sabemos que ellos hacían, ¿verdad? Bueno, medio hacían, o lo hacían según ellos, pues. A eso fue que Jesús llamó hijo del diablo. Y ellos se esforzaban en cumplir la ley y guardar los mandamientos. Y Jesús ni más, Jesús clarito se lo dijo en su cara. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Amén. Entonces, no es de que quieren ni de que corren, no es Dios que tiene misericordia. Voy a poner un ejemplo. Jesús no tuvo misericordia de los fariseos, los llamó hijos del diablo. O sea, ya los fariseos con esas declaraciones ya estaban condenados automáticamente. Porque si yo digo, por ejemplo, que yo le diga a alguien, vos sois hijo del diablo, esa persona no tiene que tener mucho miedo, porque yo no soy Dios. Y aunque yo pueda declarar algo sobre ella, puede que yo mienta o no mienta, o yo me deje llevar por una emoción o por una gran alegría y le diga, vos soy hijo del diablo. Pero cuando Jesús te dice en tu cara, tú eres hijo del diablo, estás eliminado. Ya, para él, no tienen remedio, porque Jesús es el que lo está declarando. En cambio, Jesús tuvo misericordia de las prostitutas y la llamó hija de Dios. O, por ejemplo, a este recaudador de impuestos, Saqueo, lo llamó hijo de Abraham, hijo de Dios. Entonces vemos como el hijo también tiene misericordia de que él quiere tener misericordia. El hijo y el padre también demostró eso y él lo dijo, yo tendré misericordia de que yo tenga misericordia y me compadeceré de que yo me quiera compadecer. A mí, por ejemplo, de Faraón no se compadeció, vamos a leerlo aquí. Ok, porque la escritura dice, a Faraón para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra.
Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos a Faraón, a Narsés, que Dios no tiene misericordia de él. Dios les manda 10 plagas y la última es la más mortífera y letal de todas. No tiene misericordia de Narsés, por ejemplo. Pero sí tiene misericordia de Nabucodonosor, que le da todo el poder a Nabucodonosor, él lo castiga, lo corrige y después lo vuelve a levantar con más poder. Amén. A Nabucodonosor, que también era un rey pagano como Ramsés, un rey idólatra como Ramsés, pero Dios hizo con uno misericordia y con otro juicio. Amén. Entonces vemos eso también en los tiempos de mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús le tuvo misericordia a las prostitutas y a los recaudadores de impuestos y a los maestros de la ley. Le dijo, vosotros sois hijos del diablo. Ustedes están, que es como si Jesús le diera, ustedes están todos perdidos, porque son hijos de su padre el diablo. No tuvo misericordia de esa gente, porque, mire hermano, que Dios sea misericordioso no quiere, ni indica, ni necesariamente quiere decir esto, que Dios tiene que tener misericordia con todo el mundo. Dios no tiene misericordia con todo el mundo. Dios con el que quiere tiene misericordia, y el que con el que no quiere no la tiene, porque la misericordia es de él. Él la da y él la da si la quiere dar, y él no la da si no la quiere dar. Pero parece que la gente entendiera que como Dios es misericordioso, él automáticamente tiene que sentir misericordia por todas las personas del mundo mundial. Y así no es. Así no es lo que dice este versículo. Yo tendré misericordia de que yo tenga misericordia y me compadeceré de que yo me quiera compadecer. Luego habla de Faraón, porque Faraón, para esto te he levantado, para demostrar en ti mi poder. Y después dice, así que no es de que quiere ni de que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No es por mi esfuerzo, no es por mi moral, no es por mi cumplimiento a la ley, que yo soy hijo de Dios, que tú eres hijo de Dios. No es porque Dios ha tenido misericordia de ti, porque Dios, por algo que es de Él, te ha tenido misericordia. No es porque tú te lo has ganado, no es porque tú te lo has esforzado, no es porque tú lo hayas sudado, es porque Dios ha tenido misericordia de ti. La salvación es del Señor, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces no crean que Dios nos escogió porque éramos mejor que los demás, no. Simplemente porque los amó en Cristo y decidió tener misericordia de nosotros. Amén. Amén. Eso es lo que enseña el texto bíblico. De manera que de quien quiere tiene misericordia y a que quiere endurecer, endurece. Claro. Fíjense bien. De manera de que a quien quiere endurecer, endurece. Y de que tiene misericordia, tiene misericordia. Entonces, vamos otra vez al ejemplo de Arcé y el ejemplo de Nabucodonosor. A Arcé lo endureció para que él fuera terco como mula y Dios poder desplegar su poder en Egipto. ¿Por qué razón? Bueno, primeramente porque había esclavizado 400 años a su pueblo Israel. Y segundo, para manifestar su poder a las naciones, para que las naciones conocieran al Dios de Israel y le temieran. De tal manera que cuando ellos iban para ciertas ciudades, y a las ciudades le temían, porque conocían lo que el Dios de Israel le había hecho a Egipto. Entonces Dios es muy sabio y Él sabe por qué hace todas las cosas. Entonces,
Es por eso, hermano. Pero a Nabucodonosor, que era un rey poderosísimo también de Babilonia, a él Dios lo favoreció y Dios lo amó. Y cuando él se puso muy soberbio, Dios lo castigó, pero tuvo misericordia de él. Y cuando Nabucodonosor reconoció que Yahvé es Dios por sobre todos los dioses y soberano de los reyes de la tierra, Dios restauró la conciencia de Nabucodonosor porque lo había convertido en un animal. Entonces ahí vemos la misericordia de Dios, del Dios de Israel, en un rey pagano que no se merecía misericordia, pero Dios quiso tener misericordia con él. Y vemos la ira de Dios y la justicia de Dios en otro rey pagano al que Dios no quiso dar misericordia, al de Egipto. Entonces se puede ver como Dios no está obligado a darle misericordia a todo el mundo, porque si fuera así, Dios no hubiera castigado a Nausé, sino que le hubiera tenido misericordia y no le hubiera mandado 10 plagas. Ponga que le hubiera mandado 2 o 3, pero no le hubiera mandado las 10, y menos la última que era la más mortal. Amén. Entonces ahí se ve claramente como la misericordia de Dios no es obligada, o sea, Dios no está obligado a tener misericordia. Amén. Voy al 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Claro. Entonces la gente, mucha gente quiere poner a Dios en el banquillo de acusados, porque aquí Pablo, fíjese la pregunta que hace Pablo. Fíjese la pregunta que hace Pablo. Versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque quien ha decidido su, eh, su voluntad. Claro. Pablo pregunta, entonces ¿por qué Dios inculpa a la gente de pecado? Porque quien ha decidido su voluntad. Esa es la pregunta que está haciendo Pablo. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces dice, pero si Dios escoge a uno y a otro no, entonces Dios es injusto. Porque si Dios escogió a Faraón para hacer algo y a Nabucodonosor lo escogió para tener misericordia, entonces Dios es injusto. Eso es lo que piensa la gente, eso es lo que primero le viene a la mente a la gente. Y ponen a Dios en el banquillo de acusados. Es como decir que los pájaros le tiran de la escopeta. Algo impresionante. O sea, ahora el ser humano pone en tela de juicio lo que Dios hace. Como si el ser humano, en su conocimiento finito, pudiera entender y comprender a plenitud todo lo que Dios hace. Mira, hermano, a veces no hay que comprender todo lo que Dios hace. Hay que creer en que todo lo que Dios hace es justo, porque su naturaleza es justa. Amén. No ponernos a pelear con Dios porque no entendemos lo que Dios hace. Simplemente Dios quiso tener misericordia de uno y del otro no. Yo no soy quien para poner en tela de juicio el juicio justo de Dios. Ese es el problema con algunos hermanos, que cuando uno le lee el versículo y se lo explica, van a decir, no, pero si es así, Dios es injusto. No, Dios no es injusto. Vamos a ver por qué Dios no es injusto. Porque Pablo lo dice. Versículo 20. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que te que como con Dios? Claro, Pablo dice, hijo, es como si Pablo dijera, muchacho, pero vos estás loco, ¿quién te creí vos que soy? ¿Quién creí vos que soy para que te pongáis a discutir con Dios? ¿Acaso vos estáis en el mismo nivel de Dios? ¿Acaso vos, con tu mente infinita de criatura, vaya a poder entender la mente
infinita de Creador. No estáis razonando bien. Vos no sois nadie para comprender con Dios. Nosotros somos polvo. Dios es santo y eterno. Entonces no hay punto de comparación entre las criaturas y el Creador. No nos podemos poner al mismo nivel de Dios para exigirle que lo explique. Porque Dios hace las cosas. Eso le pasó a Job. Cuando Job le estaba reclamando a Dios y Dios se le manifestó, ¿qué tuvo que hacer yo? Oh, cállese la boca. Porque al ver a Dios y su grandeza, comprendió que él no sabía nada, que él era polvo. Asimismo, nosotros, en comparación con Dios, no somos nadie para ponernos a pelear con Dios de por qué a mí y al otro no. No. Si tú, perdón, si tú eres escogido por Dios y hoy estás en Cristo, dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. No te toca a ti examinar los motivos de Dios porque tú no eres nadie. Tú no eres nadie. Tú eres una simple criatura que Dios salvó por su misericordia y por su gracia. Y si a ti te escogió y al otro no, bueno, gloria a Dios por ti y ora a Dios para que toque a la otra persona. Pero no te pongas a discutir y a decir cosas sin sentido como que Dios es injusto o como que Dios tiene preferencia o como que Dios hace excepción de personas. Porque tú eres una criatura de mente finita. Amén. Dice, mira el vaso de barro al que lo formó, porque me has hecho así. Claro, fíjense el ejemplo que da Pablo. Perdón, el ejemplo del alfarero. Si yo soy un alfarero y tengo una masa que ya todo está, la masa está toda perdida. Pero yo soy el alfarero, yo tengo potestad para hacer con esa masa que está perdida lo que a mí me dé la gana. Y me disculpan la expresión. Si yo soy el alfarero y tengo una masa que está toda echada a perder, yo tengo la potestad como alfarero de hacer lo que yo quiera con ella. Porque es mi derecho por ser el alfarero. Bueno, yo voy a agarrar una parte de la masa y voy a hacer unos vasos para honra y otros para deshonra. Yo voy a hacer unos vasos para que lo tengan reyes, para cosas honrosas, y otros vasos para limpiar desechos o cualquier cosa. Esa potestad la tengo yo por ser el alfarero. Y estoy hablando de mí, el ejemplo mío como humano. Si yo fuera un alfarero, yo puedo decidir qué hago con esa masa que está mala. Yo puedo decidir si la boto completa y no hago ningún vaso y no hago nada con esa masa, sino que la boto toda para la basura porque, bueno, no sirve para nada. O agarro una parte de esa masa y la convierto en algo bueno, en algo para honra, y la otra no. Bueno, hermano, así ha hecho Dios con nosotros. Nosotros todos éramos esa masa mala, esa masa pecaminosa, esa masa que no servía para nada. Dios dijo, bueno, yo voy a dar a unos y los voy a hacer vasos para honra, que vamos a ver. Yo voy a dar a algunos de toda la masa mala, yo voy a dar una parte de esa masa y me voy a glorificar en ella, voy a hacer cosas para mi gloria. Y la otra, no voy a hacer nada con ella. Ese es el derecho de
alfarero. Si yo como humano, si yo fuera alfarero, yo puedo decidir eso. Bueno, imagínense Dios, que es soberano de los leyes de la tierra, si Él puede elegir o escoger hacer lo que le dé a Él, lo que Él quiera, para no utilizar más esa palabra, me disculpa la personalidad, con la humanidad. Si una pareja puede hacer tales cosas con esa masa que está perdida, más Dios, porque recordemos que todos estábamos perdidos. Todos los seres humanos antes de Cristo éramos parte de esa masa perdida. Posibilidad que Dios no, que nadie aparte de Dios podía sacar algo bueno de ahí. Pero Dios decidió sacar de esa masa, una parte de esa masa para hacer algo bueno y glorioso para su nombre, y la otra parte no. Vamos a ver, porque no es lo que yo diga, sino es lo que la palabra dice. Amén. Versículo 22. Y que siguió queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Fíjense bien que en el versículo 21, vamos a volver a leer el versículo 21, porque me lo salteé. O no tiene potestad de alfarero sobre barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Amén. Y aquí viene el 22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para él. ¿Qué más puedo decir, hermano? Dios nos está diciendo que Dios tiene poder, ¿verdad? Que Dios es alfarero y Él puede hacer vasos del mismo barro descompuesto y malo, vaso para honra y vaso para deshonra. Y después nos dice que si Dios quiso, vamos a volver el 22, hermano, perdón que repite tanto, parezco dijo leal. Y que si Dios, queriendo demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos preparados para destrucción. Entonces, de esa misma masa, hubieron unos vasos que prepararon para destrucción. Esos serían los vasos que Dios escoge para deshonra. Amén. Pero fíjense bien, hay algo, hermano. Cuando dice que los vasos son preparados para destrucción, ¿quién los prepara para destrucción? Dios no, porque no dice que Dios los prepara para destrucción, dice simplemente vasos preparados para destrucción. Pero ¿quién se prepara? Ellos mismos. ¿Qué tiene que hacer Dios para que esa gente pecadora se prepare para sean vasos para ira y destrucción? Nada. Si Dios no hace nada con las personas, si Dios no hubiera enviado a Cristo, ¿verdad? Todos nosotros fuéramos vasos preparados para ira, que íbamos a terminar siendo destruidos. Amén. Entonces cuando la palabra dice que de los vasos que preparados para ira, Dios no tiene que hacer nada. Si Dios se aparta de esa gente, si Dios no interviene en sus vidas sobrenaturalmente como intervino en las nuestras, ellos se preparan solitos para la ira de Dios y para su destrucción inevitable. Amén. Entonces cuando dice que hay unos vasos preparados para ira, para el día de la destrucción, ¿quién los prepara? ¿Quién prepara a esas personas que van a ir para el infierno? Bueno, no es Dios que las prepara, ni Dios las escoge para destrucción. Ellas mismas, solitas, sin que Dios haga nada, por seguir las inclinaciones pecaminosas de su corazón,
se preparan para la destrucción. Es decir, si Dios no interviene en sus vidas, eh, ellas van para el infierno, pero es porque ellas mismas se preparan ese fin. ¿Ok? Ok. Y recordemos que Dios es el alfarero. Dios tiene la potestad de trabajar una parte de la masa descompuesta como Él quiere para uso honroso y glorioso, ¿verdad? Y Él tiene la potestad de dejar la otra parte de la masa así como está. Y esa parte de la masa que Dios dijo así como está, va a ir al infierno. Pero porque la masa no sirvió para nada. No porque Dios los condenó a eso, sino porque la masa no sirvió para nada. Esa masa va a ser botada, desechada. Y la que el alfarero cogió para hacer de ella algo honroso, entonces Dios va a trabajar en ella activamente para alcanzar eso. Vamos a ver, eso es lo que vamos a ver, hermano. Vamos a ir un poquito más rápido. Y para hacer notoria la riqueza de su gracia, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Y para hacer notoria la misericordia de su gracia, la demostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Es decir, la otra parte de la masa que va a alcanzar la gloria, que los otros vasos que van a ser usados para cosas honrosas, Dios los preparó de antemano para que alcanzaran la gloria, es decir, para usarlos para cosas honrosas. Es decir, en esos vasos Dios trabajó activamente, porque dice que Dios preparó. Quiere decir que Dios está con esas personas que Él escogió, que Él sacó de esa masa podrida, y Dios los trabajó como buen alfarero para que ellos pudieran ser usados para cosas gloriosas, para cosas honrosas y para que estuvieran con Él toda la eternidad. ¿Sí me entienden? De la misma masa Dios hizo algo muy bueno con unos, maravilloso, glorioso y hermoso, y con nosotros Él decidió no hacerlo. Él decidió no hacerlo. Dios soportó con paciencia a los vasos preparados para ira. Pero Dios no decidió hacer nada por ellos. En cambio, por los otros, Dios mismo, como buen alfarero que es, decidió meter su mano poderosa y santa y moldearnos y trabajarnos y pulirnos y quitar lo feo y hacer un vaso bien bonito, bien hermoso, bien glorioso para la gloria de su nombre. Espero que se entienda el punto. Dios tiene la potestad de hacer o no hacer, porque el alfa y el omega, el principio del fin, el primero y el último, el soberano de los reyes de la tierra. Y yo no soy quien para decirle a Dios, Dios, ¿y por qué te trataste esto así? ¿Y por qué a esto ni lo miraste? Bueno, Dios, ¿y por qué? Porque vos sois injusto. Ya eso, hermano, ya eso no es, no es de una criatura insignificante como yo, no es el comprender con Dios. Yo no puedo. Yo simplemente soy una criatura que por la gracia de Dios he sido salvada. Yo no puedo comprender y decir a Dios, Dios, ¿y por qué a mí me preparaste para la gloria y al otro lo dejaste así? Muero. Dios es soberano, hermano. Dele gloria a Dios porque tú eres un vaso para la gloria. Pero más allá no podemos ir porque no entendemos a plenitud la mente de Dios. Amén. Pero aunque no entendamos a plenitud la mente de Dios, quiero decirle que como quiera,
Dios es justo. Amén. Bueno, sigo, hermano. A los cuales también ha llamado a esto. Es a los cuales también ha llamado a esto. Es decir, esto es a nosotros, no solo a los cuales también ha llamado esto. Es decir, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Gloria a Dios. En los judíos hay vasos de ira que se prepararon para ira, por lo menos los fariseos. Y en los judíos hay gentiles, como por ejemplo, en los judíos también hay vasos para gloria, como por ejemplo Zaqueo, como por ejemplo los apóstoles. Amén. Vasos para gloria, los profetas y todo eso son vasos que Dios preparó para gloria. Amén. Pero tenemos otro brazo de los mismos judíos que Dios que se prepararon ellos mismos para ira y destrucción. Amén. Y así pasa con el pueblo gentil. Lo mismo, la misma ecuación. Hay gente que Dios escoge y Dios salva y Dios hace la obra buena en ellos. Y hay gente que Dios decide dejarlo así como tal. ¿Qué diríamos a esto? ¿Hay injusticia en Dios? De ninguna manera, porque de que quiere tiene misericordia y se compadece de que se quiere compadecer. Así que no es de que quiere misericordia, sino de Dios que tiene misericordia. Así que tú no pienses por ningún momento, ni un segundo, que Dios es injusto. Es más, Dios no es injusto, Dios siempre es justo. En ningún aspecto Dios es injusto. Solamente que Él tiene la potestad de hacer con uno lo que Él quiere y con otro lo que Él quiere. Él tiene la potestad para salvar a una parte de esa masa y dejar en el mismo estado a la otra. Es así de sencillo. Yo sé que es pesado, que a algunos hermanos no les gusta esto, pero esto es lo que el texto dice. Yo no estoy inventando nada fuera del texto. Esto es lo que el texto dice y esto es lo que el texto enseña. La soberanía de Dios en la elección. Amén. Entonces, y la justicia de Dios, porque si Dios escoge a uno y a otro no, Dios sigue siendo justo. Porque igual, si Dios no escogiera ninguno y todos fuéramos para el infierno, Dios seguiría siendo justo. Pero en uno Dios ha decidido derramar gracia y misericordia y en otro ir al juicio. ¿Quién le puede discutir a Dios? ¿Tú? ¿Yo? ¿Un teólogo? ¿Un erudito? No, no podemos, porque solo somos criaturas salvadas por gracia. Amén. No, sigamos, hermano, que verdad estoy un poco apremiado de tiempo y como también en Oseas dice, llamaré a pueblo mío al que no era un pueblo y al que no al que no era más. Ya Dios, a través de los profetas, ya había dicho que, que también el pueblo gentil iba a alcanzar la misericordia de Dios, que también el pueblo gentil iba a alcanzar la gracia de Dios. Lo dijo por medio de Abraham. Por tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí nos incluyó a ti y a mí en Cristo Jesús. Entonces ya Dios había hablado por los profetas que también los gentiles iban a alcanzar la misericordia y la gracia de Dios, cosa que Dios da a quien Él quiere, amén. Tanto los judíos como los gentiles necesitan lo mismo, la misericordia y la gracia de Dios. No es que los judíos por ser judíos se van a salvar de otra forma, como ya hemos visto. Pero ya Dios había dicho esto, que los judíos, que los gentiles iban a alcanzar la gracia y la misericordia de Dios, que los judíos iban a ser llamados, que los gentiles
iban a ser llamados hijos de Dios y se iban a llamar amados a los que no lo eran. Amén. Y eso está hablando de que de nosotros, que antes no éramos de Dios, no lo conocíamos, que en el Antiguo Testamento no hacíamos parte del pueblo santo, pero Dios había dicho por medio de un profeta de Oseas, un profeta menor, que en un futuro eso iba a cambiar y los que no eran amados ahora iban a ser amados. Amén. Y eso se refiere a nosotros, los que antes éramos llamados gentiles, porque ahora no, ahora somos hijos de Dios. Amén. Entonces, bueno. Y en el lugar llamado Dios, es lo que yo le estoy diciendo. Los gentiles para los judíos éramos como perros, éramos como escoria. Nosotros los gentiles para el pueblo judío éramos como perros, como escoria. Éramos peor que nada. Peor que nada. Dios dijo, sí, va a haber un tiempo en la historia que va a ser así, pero va a haber un momento donde eso va a cambiar, donde aquellos que no iban a ser, que no eran parte de mi pueblo, van a ser llamados hijos míos, hijos de Dios Santísimo, hijos de Dios viviente. ¿Cuánto cambió eso? Cuando vino Cristo. Allí los gentiles comenzamos a ser llamados hijos de Dios. El de los gentiles perdón. Allí los gentiles comenzamos a ser herederos de Dios y herederos de cumplir de las mismas promesas y de las mismas bendiciones que el pueblo de Israel. Amén. Allí se cumplió eso con la venida del Mesías, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, con la venida del Hijo de Dios, se cumplió eso, hermano. Y tú y yo, que antes éramos huérfanos, ahora somos llamados hijos de Dios. Y tú y yo, que antes éramos tratados como perros, ahora somos tratados, ahora no, ahora somos hijos de Dios y tenemos los mismos derechos que el pueblo de Israel. Amén. Antes que éramos tratados como escoria, y que Dios no nos quería, según los judíos, y miren, ahora somos llamadas la amada de Dios, la iglesia, pues. También Isaías clama tocante a Israel si fuese el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Fíjense bien. Si Israel, dijo Isaías, si fuera los hijos de Israel, si fuera Israel, como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Por qué? Porque no todo israelita es israelita. Y porque el Señor no ha tenido misericordia de todos los que son descendientes de Abraham según la sangre, sino de los que él ha tenido misericordia. Eso son los que salvó, un remanente escogido en Israel. Cuando Jesús vino a Israel, Él vino por un pueblo escogido, Él salvará a su pueblo de sus pecados. A esos israelitas Él salvó, a los demás no, porque los demás no pidieron. Salvó a una parte de la masa que estaba podrida en Israel y a la otra la dejó igual. A los fariseos quedaron igual o peor. Igual no, peor, porque cuando vino Cristo y no le creyeron, quedaron peor. Pero Cristo salvó al remanente de Dios. Si los descendientes de Israel fueran como la arena del mar, y son como arena del mar, porque hay millones y millones de israelitas, pero solamente el remanente escogido por Dios va a ser salvo. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia de que Él tenga misericordia. Porque esos que no son salvos, Dios no los trató. Dios no obró. Dios no obró con poder en ellos y los dejó así. Y así están todavía perdidos que no creen en Cristo. Pero hay unos israelitas, ¿verdad?, que creen en Cristo y que no están esperando
la primera venida, sino la segunda venida. En esos israelitas Dios trabajó, el alfarero trabajó, está trabajando y lo está usando hasta como instrumento para su gloria, al igual que a ti, a mí. Ah, hermano, y por cada uno no y al otro sí. Bueno, yo lo sé, yo no le puedo responder eso. Yo no le puedo responder eso. O sí, por medio de la escritura, porque Dios tiene misericordia de que yo tenga misericordia y se compadece de que Dios se pueda compadecer. Ajá, hermano, pero ¿por qué Dios no salvó a tu Israel? Claro, Dios podía salvar a tu Israel, pero si Dios salvaba a todos los que se llaman descendientes de Abraham, entonces no iba a manifestarse la justicia de Dios, ni su ira sobre el impío. Así que Él salvó a su pueblo de los millones de israelitas que estaban cuando mi Señor Jesús vino según la carne. De ayer sacó a su pueblo, los dos apóstoles y todos los israelitas que después por medio de ellos que llaman la palabra de Dios. Si los descendientes de Israel fueran como arena del desierto, solo el remanente sería salvo. Sí es, hermano. Dios tiene un remanente escogido por gracia en todas partes del mundo. No solamente en Israel. Pablo está tratando a Israel, pero ese remanente Dios lo tiene escogido en todas partes del mundo. Y Dios escogió un remanente que Él iba a salvar por su gracia y su misericordia y con su poder omnipotente, y al otro simplemente, bueno, no he hecho nada con el otro. ¿Por qué? Porque Dios quiso. Así de sencillo. Porque Dios es soberano. Yo no puedo altercar contra Dios y decir, ah, Dios, ¿y por qué a mí sí y al otro no? O porque yo creo y al otro no. No, ya eso no me corresponde. Yo soy una simple criatura. Y Dios me escogió a mí, al otro no. Y yo lo sé. Gloria a Dios. Porque me salvó cuando me lo merecía. Y bueno, le podemos pedir a Dios que tenga misericordia de esa otra persona, que nosotros pensamos que aún no es salvo, pero no nos corresponde a nosotros altercar contra Dios, porque Dios es soberano. ¿Eh? Bueno, gloria a Dios. Este, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, fíjate, porque Dios ejecutará su sentencia ¿con qué? Con justicia y prontitud. Entonces, ¿hay justicia en Dios? En ninguna manera. Dice aquí que Dios ejecutará su juicio con justicia y prontitud. Entonces, Dios no cometió ninguna injusticia. Dios siempre actúa con justicia. Que nosotros, los seres humanos, no podamos entender ni comprender todo lo que hace Dios de este lado de la eternidad, que nuestra mente finita no pueda entender lo que Dios hace, no quiere decir que Dios actúe injustamente. Fíjense lo que dice aquí. Fíjense lo que dice aquí. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. Y como antes dijo ahí, con justicia y prontitud. A lo que Dios no trabajó, a esa masa corrupta que Dios no trabajó, Él le va a aplicar su justicia y su vida. Y a la masa que Dios trabajó, Él le va a aplicar su gracia y su misericordia para que tengan la gloria. Y eso es justo, porque Dios lo decidió así. Porque de que quiere, tiene misericordia y se compadece de que Él se quiere compadecer. Hasta ahí tenemos que llegar nosotros. Cualquier otra cosa que salga de ahí, yo, y porque mi sí, el otro no, ya eso es altercar contra Dios, amén. Ya eso es
querer que el barro sepa más que la pared. O como dicen aquí, que los patos le tiran a la juguete. Ajá, ya vamos terminando, ¿no? Sí, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dado descendencia, seríamos como Sodoma y Gomorra. Como Sodoma y como descendencia, como Sodoma y Gomorra habíamos venido a ser. Y a Gomorra seríamos semejantes. Si el Señor de los ejércitos, dice Pablo, no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma y Gomorra vendríamos a ser. ¿Por qué? Claro, hermano. Porque fue por la misericordia de Dios. Mire, el pueblo de Israel en pleno es un pueblo que está ahí por la misericordia y el poder de Dios. Si Dios hubiera querido exterminar al pueblo de Israel, lo hubiera hecho y no hubiera quedado descendencia sobre ellos, porque ellos no merecían eso. No merecían. Pero Dios tuvo misericordia de la descendencia de Abraham y no los aniquiló a todos cuando se lo merecían. Si Dios quisiera ahorita mismo acabar el mundo entero, sería justo. Pero Dios tiene misericordia por aquellos que ha escogido en Cristo Jesús. Y por ellos Dios no va a acabar el mundo así. Entonces Dios tiene misericordia de que tenga misericordia y se compadece de que se quiere compadecer. Bueno, hermanos, Dios los bendiga, Dios me los guarde, el Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes, el Dios de Israel alce su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios los bendiga, hermano. Amén y amén.